del cielo descendió. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Yo adorar a Cristo reverente. Oh, noche divina nació el Salvador. Oh, noche divina nació el Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche. Aquí en vivo desde los estudios de la Cadena de Milagros, estudios auxiliares en Cataño, Puerto Rico. Y esto llega a través de las ondas etéreas, del satélite, de internet, de cuánta cosa hay. Llegamos a ustedes originando aquí a través de la Cadena del Milagro, canal 54 de Dish, 54 de Liberty, también por unored.com. Saludos, David Díaz. Unored.com. Y por lo puede ver a la misma hora en vivo. Bueno, la grabación de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes. Usted sabe que es a la medianoche, pues viene siendo como el final del lunes, el principio del martes, el final del viernes, el principio del sábado. Así que lo puede ver. Se va a la cadena CDM Internacional, @yahoo.com, se conecta a unored.com y ahí busca la Cadena del Milagro y puede usted accesar y por todos esos medios. Este programa es de 12 a 1 de la mañana, como dije, de lunes a viernes, o de la madrugada del martes a la madrugada del domingo, 12 a 1 de la mañana. Así que también este programa se repite en Facebook de lunes a viernes. Cuando no estoy en vivo, se utiliza este material porque un día como ayer, Dios mío, yo no iba ni a transmitir el Facebook porque tuve un día fuerte aquí. Y como estamos en este tiempo, pues tengo que adelantar todo el trabajo. Pero este programa se transmite luego también por Facebook, como el de Facebook también se edita y se transmite aquí. Esto todo gracias al Señor y gracias a los técnicos aquí de Esdras, Janier y Wallah, y especialmente el equipo Esdras, y está entrenando a Janier, y Janier pues ha aprendido bastante. Así que Wallah, pues ese es el hombre clave que me busca también todo el material como uno que le vamos a enseñar en el programa de hoy. Así que, y aquí pues tenemos la bendición de Dios de esta cadena del milagro. Yo les pido a ustedes que oren mucho por todos los que trabajamos aquí, por los que trabajan en el Ministerio de Clamor, los que ayudan, los voluntarios, y a todos los ofrendantes, los que sostienen todo esto. Navidad en Puerto Rico empieza ya. Esto va increíble. Me imagino que de aquí a un año más, a menos que Cristo no venga, estarán celebrándola en
de junio, pero este año creo que comenzó en octubre, fines de octubre, y ya pues antes empezaba, el año pasado empezaba para noviembre. Yo no sé cuál es el asunto, yo creo que es más comercial, pero es la Navidad más larga del mundo, la de Puerto Rico. Empezó a fines de octubre y termina a mitad de enero, o a veces casi a final de enero, porque aquí siguen inventándose cosas y sigue. Entonces yo he querido traer una serie que la continuamos hoy, creo que este es el episodio número 6, el que estamos ahora haciendo, el episodio número 6. La serie se titula La Navidad, del comienzo al final. Y luego se explica, la Navidad comienza en el huerto del Edén con la caída de Adán y Eva, y eso hace lo necesario que se haya la promesa famosa de Dios para la redención de la humanidad, esa promesa famosa de Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Bueno, esa promesa viene como consecuencia de la necesidad de la redención. Se perdió todo, la raza humana cayó en pecado, Adán y Eva pues fallaron, Dios los destituyó del paraíso, se dañó lo bueno que había, Adán y Eva perdieron la inmortalidad física, es decir, porque el alma es inmortal, pero el cuerpo, en ese momento en el cual iba la personalidad que es el alma, que usted y yo, era eterno, era indestructible. Así que había vida eterna. Ahora Cristo vino y ahora a través de la salvación, a través de la redención, de eso estaremos hablando, pues se devuelve eso cuando venga la resurrección de los muertos. El cuerpo nuestro será un cuerpo glorificado. Pero no voy a hablar de esto profundo porque todavía vamos en esta etapa ascendiente en la historia. Es decir, por esto pierde la inmortalidad del cuerpo, pierde todos los beneficios que había. Ya la mujer empieza a dar a luz con dolores, antes no era así, no había dolor, no había infecciones, no habían plagas, no habían tornados, no habían huracanes, no habían volcanes, no habían maremotos, no habían nada de esto, ninguna de estas cosas destructivas, no habían plagas. La vegetación era una forma milagrosa que el sistema se producía la tierra, salía un vapor de la tierra. Bueno, no había guerras, no había pecado, no había asesinato, no había crimen. Es decir, era un mundo perfecto. Y miren la cosa, Adán y Eva cambian ese mundo por la mentira de Satanás. Entonces hacen que haya una necesidad para retornar la redención, abrir el camino para la expiación de la raza humana. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. En otras palabras, cuando cae Adán y Eva, y esto todo se vuelve todo se pierde. Claro, ya con la caída de Satanás se había destruido lo que había, pero ahora Dios lo había restaurado, pero ahora el mundo está envuelto en una situación donde toda la bendición se perdió. Todo por creer la mentira de Satanás. Que Jesús dijo miles de años después, en Juan 8:44, dijo, hablándole a los escribas y los fariseos, dice, vosotros vuestros padres sois, y eres un asesino, un homicida y un padre de mentira. Entonces creyeron la mentira y perdieron todo lo que tenían. Entonces se hace necesario el pesebre. Es decir, que si al pasar la caída del ser humano y la pérdida del paraíso, todo lo que había bueno, especialmente la perdición del alma de los seres humanos, de su relación con Dios, pues la única manera de expiar todo eso es que nazca el enviado, aquel que en el cielo dice, ¿quién irá? Y dice, aquí Padre, envíame a mí. Es decir, que hubiera alguien
con los requisitos, que cumpliera los requisitos para convertirse en el Cordero que quita el pecado del mundo y restaurar al ser humano a la experiencia de la salvación. Eso es para de la unión con Dios. Entonces, en esta serie empezamos, por eso decimos que su comienzo es en el huerto del Edén. De no haber pasado esto, todo hubiera sido normal, porque si es más aún, digo, si Adán no le hace caso a Eva, Dios lo hubiera matado, la hubiera desaparecido y nada hubiera pasado. Es más, hubiera desaparecido a la serpiente y se acabó. Pero parece que al final el verdadero culpable de todo este enredo es Adán, porque él fue el primero que fue hecho y es responsable. Entonces la mujer es engañada a Eva por la serpiente, ella le cree la mentira, prácticamente le dice a Dios mentiroso. Y ese árbol, y esto sucede porque Dios no quería una gente, unos seres que le adoraran obligatoriamente. Por eso pone ese árbol del conocimiento del bien y del mal, era la evidencia de que tenían libre albedrío. De no existir ese árbol, no hubiera existido la libertad para escoger entre el bien y el mal. Entonces Dios quería unos seres que decidieran por su voluntad serle fiel a Dios, y puso eso ahí. Entonces, sabiendo toda la bendición, hay gente que no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Teniendo toda esa bendición, teniendo el privilegio de hablar con Dios directamente y tener bendición, que no había nada de estas plagas, nada de enfermedad, no había guerra, no había crimen, no había nada, no había odio, lo que era una belleza en todo el sentido de vida. Y eso es lo repugnante y lo grave de todo esto, que Eva cree firmemente la mentira de que el diablo le pone a dudar, y entonces al tomar ese fruto de ese árbol, algunos dicen que era de manzana, nadie sabe cuál es la fruta, era un árbol frutal. Pero lo importante es que ese árbol definía la libertad, el libre albedrío del ser humano. Y Eva voluntariamente se dejó engañar del diablo, obedeció a Satanás y desobedeció a Dios. Entonces, una vez que ella cae de la gracia, por eso digo que el verdadero responsable de esta atrocidad, de este caos que vivimos, de esta situación caótica, es Adán, porque Adán fue el primero creado por Dios, él sabía más que Eva. Y entonces él lo que tenía que decirle a Eva: no voy a aceptar tu oferta. Dios dijo esto, lo siento, yo obedezco a Dios. Y esto es importante, que nosotros en nuestras decisiones personales, matrimoniales, económicas, lo que sea, especialmente en lo que tiene nuestra vida espiritual o lo que sea material, tenemos que poner a Dios primero. Primero que la esposa, primero que el esposo, primero que los hijos. No quiere decir que seamos irresponsables, no, sino que pongamos a Dios primero en nuestra vida y seamos fieles y obedezcamos sus mandamientos, obedezcamos sus leyes, obedezcamos sus consejos que nos da en la palabra. Pero Adán no lo hizo. Adán se dejó ir por el cuentito, y entonces le cree a Eva, pone a Dios en duda, y los dos caen de la gracia. Y aquí, por eso digo que si él hubiera obedecido a Dios, Dios hubiera desaparecido del mapa a Eva y hubiera hecho le sacó otra costilla más, tendemos la costilla, pero le hubiera restaurado todo y no se hubiera perdido. Es que el hombre es el verdadero culpable, el varón. Y yo, en la continuación de este tema, que podría estar aquí un año entero, pero no lo podemos hacer completo, tengo que abundar en el día de hoy de esto, porque el hombre, el varón, desde después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Estados Unidos y en Europa, se degradó la masculinidad. Entonces entró un espíritu de Sodoma y Gomorra, y usted ve que los hombres han ido dejando, son irresponsables, tienen 2 o 3 mujeres y no son responsables de los hijos, se convierten en parásitos, solamente parásitos, en gusanos, en personas que han perdido el carácter de ser hombre de verdad, suplidor, no abusador, y luego se hunde
el hombre en todos estos vicios que se van apareciendo según el tiempo va pasando. Por eso dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, el varón perdió el liderato al convertirse en adicto, al convertirse en borracho, al convertirse en un liberal, al dejar a Dios, al dejar los principios éticos morales, y se ha vuelto más los modistas. Yo me recuerdo el viejo periódico El Mundo, había uno de los editoriales, fue un individuo que había bregado en el mundo de la moda, y dice que en aquel entonces, estamos hablando de la década del 50, 60, pues un grupo de modistas, de personas que crean la moda, pues que ya estaban en esa tendencia gay, empezaron a feminizar al hombre, a perder la... Usted tiene hombres aquí que yo me sorprendí, hablando con mi barbero, yo no sabía, porque había visto cristianos, cantantes cristianos y predicadores cristianos que se habían sacado las cejas como una mujer. Las cosas que haga una mujer, pues eso es allá. Pero el problema es que eso es algo que las mujeres han hecho a través de los siglos como una cuestión de arreglo, de atracción para su esposo, lo que sea. Pero cuando yo empecé a ver cantantes y predicadores completamente sin las cejas y todo esto pintado, usted me puede considerar un fanático. Yo no estoy condenando a muerte ni al infierno a nadie. Estoy diciendo que los varones, aún dentro de la iglesia, dentro del ministerio, empezaron a aceptar la conducta, los arreglos, las actitudes de una mujer. Porque la mujer era la que se arreglaba los ojos, se ponía la cosa que se ponen ahí, se sacaba la ceja. Y no estoy hablando ahora de condenación ni nada, estoy hablando de que una cuestión que era totalmente femenino se pasó acá, y entonces luego empieza la moda. Entonces empieza el hombre a vestir un poco más femenino, a arreglarse más femenino, aún cantantes en el cristianismo, pastores, predicadores. Y entonces este hombre que no es cristiano dice, los modistas en esa década del 50, el 60, comenzaron a crear modas y estilos, y modas no es solamente ropa, es cómo se arregla la persona, para que el hombre perdiera su masculinidad y la mujer perdiera su feminidad. Por eso usted ve unas mujeres que parecen machos. Se cambió todo. Es un tema, pero bien profundo, que yo no voy a entrar en detalles de qué es pecado, qué no es pecado. Estoy hablando de cómo Satanás fue comiéndole el cerebro a través de las modas. Es decir, que hay modas buenas, modas normales, pero fueron inclinando el hombre hacia afeminarse y la mujer hacia masculinizarse. Hasta que llegamos al tiempo, que es lo que quiero llegar aquí, porque ya llegamos, por eso se hace necesario que la Navidad no empieza en el pesebre, empieza con la situación que ocurre, que comienza de degradación del hombre y la mujer, y la pérdida de su relación con Dios y el paraíso en el huerto del Edén, en Génesis 3:15, que hace entonces necesario la redención, hace necesario que venga Cristo, que venga al pesebre y nazca en la tierra como hombre Dios, y entonces vaya a lo que vamos a empezar hoy, el camino a la cruz. Así que la Navidad no es solamente el pesebre, empieza en el huerto de Edén con la desgracia y la caída del ser humano, y hace necesario la redención de la humanidad. Entonces, esto es importante, porque en ese proceso de miles de años hasta el día de hoy, esa depravación sigue. Entonces ya sigue la masculinización de la mujer y la feminación y volver más femenino al hombre, hasta que llegue entonces la espíritu de Sodoma y Gomorra, por la cual Dios destruyó la civilización de Sodoma y Gomorra, por la cual Dios le castigó severamente a muchas, y le dijo al pueblo de Israel que en la tierra donde iban a entrar, todas estas prácticas eran comunes. Esto no es nada nuevo. Esto es un avivamiento demoníaco. Como dice Cristo, como en los días de Noé, así será la venida del hombre, como en los días de Sodoma y Gomorra. Esa depravación, todo esto, incesto, pronto créamelo,
si Cristo tarda en venir, usted y yo veremos la legalización de la poligamia en los Estados Unidos de América y en Europa y en América Latina. Y veremos también la legalización de la pedofilia y hasta del incesto, porque esto va cada día de mal en peor. Y todo esto comenzó con eso. Y eso hizo necesario que Cristo viniera, naciera en el pesebre, pero la Navidad que se celebra el nacimiento sí es bonito, y es un punto climático, que es sumamente importante, pero empezó en el huerto del Edén. Y entonces se manifiesta por esa necesidad en el pesebre, con el nacimiento el nacimiento de Cristo y la encarnación, la forma milagrosa de María quedada embarazada, que ya hemos hablado de todo eso. Entonces, luego de aquí, esa realidad se celebra. Y muchas veces pues, la gente cree que la Navidad es nada más que en este tiempo. No, hay que celebrarla todo el año, porque comenzó con la necesidad creada de la caída de Adán y Eva y la raza humana, y a través del tiempo, entonces la decadencia del ser humano va de mal en peor, como Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, los pecados de la humanidad, la rebeldía, la guerra, las atrocidades y la depravación. Entonces llega a través de ese proceso que vamos a traer hoy, el camino hacia la cruz empieza con el nacimiento, el crecimiento de Jesús como niño en Nazaret. De eso vamos a ahondar y luego hasta que lleguemos a la cruz del Calvario. Cuando lleguemos a la cruz del Calvario, entonces vamos hacia a la tumba vacía, hacia la tumba, porque es parte de la Navidad. Entonces, luego de ahí, de eso, vamos así al retorno de Cristo, porque todo este es el cuadro completo. No, una cosa sin la otra no es válida. I want you to understand. Yo quiero que me entienda, hermano. Porque esto, lo que el enemigo ha hecho, que ha metido en la mente de la gente, de los cristianos, que este es el único tiempo que se puede hablar de esto. No, hermano. Esto tiene una continuación, un principio, y luego un momento climático, entonces, y luego llega y va subiendo, llega al clímax y después va subiendo a la cruz, y luego va caminando todo este proceso hacia la tumba vacía, que es la resurrección, y finalmente, ahí entonces venimos al tiempo cuando Él volverá por su iglesia, y Él establecerá su reino milenario y luego el reino eterno en la tierra. Así que nos quedan un par de programas más, usted quédese tranquilo y compadre, pero hablando de esto, ya que estamos del pesebre, pues dice que la raza humana se va depravando más y más. Y dice la Biblia que en ese proceso que viene caminando después del pesebre, y hace necesario la cruz, porque dice que en los posteros días muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así serán los últimos tiempos. Mire lo que hemos llegado. ¿Quién iba a pensar? Porque yo podía pensar que Europa caminara por esa senda, por su historial, estudiar la historia de las naciones europeas, y 10 de las cuales eran miembros del Imperio Romano, porque ya eso era costumbre. Y que volvieran a eso, no, pero la nación norteamericana, que nace de hombres imperfectos, pero que vienen a la nación huyendo de la intolerancia religiosa que hay en Europa, de parte del catolicismo romano, de parte del protestantismo, especialmente en Inglaterra, de un rey perverso que crea su propia iglesia, la iglesia anglicana, nace de un rey perverso corrompido que quiere justificar, creo que era la quinta mujer con la cual se casaba, porque se divorciaba como la. Entonces, cuando un papa no le reconoció anular el matrimonio, pues hizo su propia religión y se unió a la Reforma. Y por eso Inglaterra, la cabeza de la iglesia anglicana no es un arzobispo, es la reina o el rey de Inglaterra, aunque sea un depravado o lo que sea, pero si es el rey o la reina, es la persona
que está al frente, la cabeza de la iglesia, porque lo que ese rey inglés trató de hacer fue una copia del Vaticano. Y se nombró él mismo la cabeza de la iglesia para justificar sus propios pecados. Y entonces, desde ese entonces hay políticos que van depravándose y hundiendo la nación, porque la nación se fundó buscando las cosas virtuosas. Y en este camino de la verdadera Navidad tenemos un mundo, una nación que en su moneda dice, en God we trust, en Dios confiamos. Que en la Corte Suprema, en todas las instituciones, estaba el nombre de en Dios confiamos. Y la palabra, no eran perfectos, porque ahora quieren traer este asunto de que miren, los tiempos de Cristo, San Pablo bregó con Filemón, que era dueño, y era cristiano, y era dueño de un esclavo. Y él vino a transformar la gente, no por la fuerza, sino con la transformación del espíritu. Entonces, ahora quieren venir y traer que hay que cambiar la historia, que hay que reembolsar, que hay que cambiarlo todo y liberalizar esto y convertir esto en una corrupción total. Entonces, a mí me preocupa, porque dice que en estos tiempos finales va a venir juicio sobre la tierra. Y cuando las naciones se apartan de Dios, y las señales y los síntomas de esa corrupción se manifiestan, hay peligro. Mire, en esta Navidad, mire bien cómo es, el presidente de la nación más poderosa del mundo, la supuesta mejor democracia de la tierra, una nación que se fundamenta, que ya no se puede llamar cristiana, pero que en un momento se llamaba cristiana, se ha corrompido desde la presidencia para abajo. Entonces tenemos un presidente Biden que en plena Navidad escoge este tiempo en una forma depravada, en una forma provocativa a Dios, para hacer lo que llama the Marriage Respect Act, una ley para respetar el matrimonio. A diferencia, mire, cuando usted lee la historia, William Jefferson Clinton, cuando estaba en uno de sus, creo que en el primer periodo de él, pasó una ley de la defensa del matrimonio, pero a diferencia de esto, en aquel momento, el presidente Clinton, que después se descarriló, pero Clinton, que se había criado en el sur, en las iglesias metodistas, africanas, pentecostales, pues traía algo de bueno en él. Y en esa etapa, creo que fue en su primer mandato, si no me he olvidado correcto la fecha, no la quiero dar por no equivocarme, pero fue por ahí en el primer mandato de él, él viene y pone una ley que se llama The Project to Defense the Marriage Act. O sea, era para la defensa del matrimonio. Pero cuando usted lee la letra, era la defensa del matrimonio tal y cual está en la Biblia. Varón y hembra los creó Dios. Y unió al hombre con la mujer. Es decir, y Clinton consigue la ley de defensa del matrimonio tal y cual está en la Biblia. Eso está ahí porque lo malo que hizo no se puede negar, pero lo bueno que hizo tampoco se puede negar. Y en aquel entonces, este hombre, que luego se va más a la profundidad de la maldad, logra que el Congreso pase the Defense of Marriage Act, que es defender específicamente entre un hombre y una mujer. Lo que después, durante el tiempo de Obama, luego pasa a aprobarse el matrimonio del mismo sexo, una rebeldía contra Dios. Pues ahora, el señor Biden, que es una desgracia, Dios tenga misericordia de su alma y se arrepienta, porque si no se arrepiente, para la paila del infierno es que va a ir. Pues aprovecha esta Navidad para regalarnos lo siguiente. Yo quiero que ustedes oigan lo siguiente. En Estados Unidos. El presidente Joe Biden firmó el martes un texto que salvaguarda las uniones entre personas del mismo sexo en todo el país. Racismo, antisemitismo, homofobia, transfobia, todo ello está conectado, pero el antídoto contra el odio es el amor. Esta ley y el amor que defiende son un golpe al odio en todas sus formas. Las bodas entre personas del mismo sexo están garantizadas por la Corte Suprema de Estados Unidos desde 2015, pero después del histórico giro de este tribunal en junio sobre el aborto, muchos progresistas temían perder este derecho.
La ley promulgada el martes deroga las legislaciones anteriores que definían el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y prohíbe a funcionarios discriminar a las parejas por sexo, raza, etnia u origen. Una cosa es que la Corte Suprema dicte sentencia, otra cosa es que los representantes electos por el pueblo voten en el Congreso para decir alto y claro, amor es amor, el derecho es el derecho, la justicia es la justicia. Estas son cosas fundamentales que Estados Unidos cree que importan. Una gran mayoría de estadounidenses apoya el matrimonio homosexual, incluso en las filas del conservador Partido Republicano, pero la derecha religiosa lo rechaza. Bueno, hermano, yo quiero que ustedes vean, no es que algunos se molestan conmigo, pero estamos hablando en plena Navidad, este descaro, esta provocación, esta blasfemia. Y este es el hombre que tiene, políticamente hablando, que tiene el poder más grande de todo el mundo. Ahora Dios dice que el pecado de los gobernantes lo paga el pueblo. Y entonces mire cómo van conquistando. Cuando usted llega a Obama, es Obama en el 2015 que logra aprobar, escúcheme bien, el matrimonio de la depravación entre un hombre, y mujer y mujer. Luego, este otro ahora va un paso más. ¿Por qué? Porque muy pronto el Tribunal Supremo, que lamentablemente algunos no entienden que con todas las fallas que tuviera Trump, fue usado por Dios para crear una situación para detener un poco la destrucción de la nación. Olvídese, Ciro era un rey impío, idólatra y pagano, y Dios 150 años atrás, antes por Isaías, le llamó mi siervo Ciro. Es decir, que no es porque fuera un santo, sino que Dios usó, estaba disponible para que cuando después de los 70 años de estar en el cautiverio babilónico, fue el hombre que usó para que Esdras llegara hasta Jerusalén a restablecer el culto a Jehová. Mire, aquí tenemos un Esdras, claro, no es el mismo Esdras, pero por eso la madre cristiana de Esdras le puso ese nombre, porque ese fue el hombre que Dios usó a través de la libertad y el apoyo que le dio Ciro para ir a Jerusalén a restaurar la relación del culto a Dios. ¿Ok? Entonces, mire lo que está pasando aquí. Ahora vamos a una depravación más grande, porque el temor de que se declara inconstitucional esta depravación, que Obama lo metió por ahí con un Congreso demócrata, y lo que yo he venido advirtiendo, que si el Partido Republicano no se cuida, ya el diablo está metiéndose en todo. Pues yo tenía un maestro de teología en el seminario que decía que el diablo se cuela hasta por el ojo de una aguja. Se llamaba Macedonio Lamboy, está muerto ya, un hombre de Dios tremendo. Pero les quiero decir, esta es la realidad. Si el diablo se coló entre los ángeles en el libro de Job mientras iban frente a Dios, pues que se transfigura, dice Pablo en 2 Corintios, se transfiguran ángeles de luz, sus ministros y sus instrumentos, no es nada. Él lo está haciendo. Y ahora, si se está metiendo en denominaciones, la denominación presbiteriana está dividida. ¿Por qué? Porque la denominación presbiteriana, metodista, un sector de los bautistas, luteranos, discípulos de Cristo, a un grupo, los que eran los fundamentales, los que eran los históricos, se han ido con Sodoma y Gomorra. Y entonces la gente, discípulos de Cristo, las iglesias, pastores, metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, que mi mamá fue pastora presbiteriana, es decir, toda esta gente, estos ministros que siguen fiel a Dios, se están separando, están creando sus propios concilios con los principios que siempre han predicado. Aún ha habido brotes en movimientos pentecostales donde ha habido, bueno, en la Asamblea de Dios, hace un año hubo un pastor que de la noche a la mañana se paró en el domingo y dijo que Dios le había mostrado que el aborto no era malo, que casar dos hombres o dos mujeres no era malo, que todo esto, ordenado al ministerio. Y entonces, yo soy ministro de Asamblea de Dios, nuestro concilio le dijo bien claro, te puedes ir ya, estás expulsado. Sí, y un grupo de la iglesia le siguió, pero el concilio nuestro lo expulsó.
tú no puedes servir a dos señores. Mira a dónde llega esto. Tenemos un senador, Raphael Warnock. Ese hombre, electo con el voto de muchos cristianos, es un pastor bautista que se declaró pro-gay, pro-matrimonio del mismo sexo, pro-aborto, todo lo más depravado que hay, pro-transgénero. Y ahí está, ganó las elecciones segundas que se dieron. Llegó con el voto de muchos religiosos, de muchos gente que creen en la palabra, y ahí está trepado. Mire el asunto. Entonces, ahora tenemos ese tipo legislando. Y mira aquí otro. Aquí vamos a presentar por qué usted tiene que empezar a preguntar y analizar. Y le digo, si los partidos políticos no se mantienen firmes en lo que es la moral y lo que es correcto, los infiltran. No han tomado el control todavía del Partido Demócrata. El demócrata lo tiene de tal modo que se considera el demoniocrático. Y hay buenos demócratas temerosos de Dios, pero no tienen control. Y lo mismo está empezando a pasar en el Partido Republicano, que todavía no han tomado el control. Eso es cierto. Pero si se descuidan, si se están infiltrando las denominaciones religiosas, hasta dentro del catolicismo hay una brecha de un grupo de sacerdotes que están empujando toda esta porquería y otros que se están manteniendo firmes en lo que la Biblia enseña. Esta es la batalla de la realidad de la Navidad completa, trabajando a través de la historia, y por eso la Navidad hay que celebrarla todo el año y entender que se extiende desde el huerto del Edén hasta el Calvario, hasta la tumba vacía, hasta que Él baje con sus santos millares de ángeles a esta tierra. Esto es importante. Mire la situación cuando la gente se olvida y ponen a cualquier pelagato en un puesto político. Vamos a ver esta otra noticia que tenemos. Directo hasta Long Beach, en California. Desde allí nos acompaña Robert García. Él es alcalde de la ciudad de Long Beach. Hoy tiene su última sesión del Consejo Municipal, pero a partir de enero asume como representante a la Cámara Demócrata por el Distrito 42. Muchas gracias, congresista electo. Gracias por estar en Directo USA. Su reacción a lo que ocurrió en la Casa Blanca. El presidente Biden ya promulgó la ley de respeto del matrimonio, y es algo interesante que en 1996 otro presidente demócrata, Bill Clinton, estaba promulgando la ley de defensa del matrimonio que decía que era solo entre un hombre y una mujer. Han cambiado mucho las cosas desde entonces. Claro, mira, hoy día yo creo que yo tengo bastante orgullo por nuestro país, por nuestra comunidad, que ahí tenemos este día que está apoyando a tanta gente en este país. Yo estoy casado con mi esposo, ya vamos a celebrar 5 años juntos. Este día es bien importante para nosotros también. La comunidad gay, la comunidad LGBT debe tener los mismos oportunidades que tienen toda la comunidad y toda nuestra gente. Es un día muy bueno para los Estados Unidos. Usted se pudo casar porque la Corte Suprema derogó esa ley y legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora pasan una ley de respeto al matrimonio, pero esta ley no legaliza el matrimonio a nivel federal. Esos matrimonios todavía quedan cobijados por un fallo. ¿Le preocupa que la Corte Suprema pueda tumbar ese fallo, el Obergefell de 2015, que permitió que usted y muchas parejas más lograran casarse? Bueno, claro, esa es la razón que el Congreso y el presidente están trabajando para apoyar a estos matrimonios, ¿no es cierto? Tenemos una Corte Suprema que sabemos que es bien conservative, que quiere hacer yo creo que muchas cosas en este país que la mayoría de gente no apoya. Entonces, poder tener el presidente y el Congreso apoyar en estos matrimonios, apoyar a gente del mismo sexo para poder casarse, es bien importante. Hoy día es un día que es una oportunidad de proteger a la gente que ya se ha casado, gente que ha tenido la oportunidad a casarse con la persona que ellos aman. Y es importante también saber que en nuestra comunidad latina, en nuestra comunidad acá en Estados Unidos, hay bastante apoyo para gente que ama a su pareja, que ama a su esposo, a su esposa, y tenemos que apoyar a estos matrimonios en todas maneras que vamos a poder hacer. Usted, decíamos, es alcalde todavía de Long Beach, pero es representante de la Cámara electo. ¿Cuáles son sus prioridades en enero, cuando ya asuma el cargo e integre esa nueva legislatura?
Bueno, yo creo que hay bastantes cosas importantes para nosotros como demócratas, como un país. Para mí no hay nada más importante de la reforma migratoria en los Estados Unidos. Yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 5 años con mi familia, con mi mamá, y para mí yo veo que a mí me dieron una oportunidad a ciudadanía. A los 21 años, yo, mi mamá, mi familia, agarramos ciudadanía acá en los Estados Unidos, y toda la gente que está acá en este país sin documentos, sin oportunidad, debe tener esa misma oportunidad que me dieron a mí cuando yo tenía 21 años. Yo quiero trabajar todos los días para una reforma migratoria para que las 11 millones de gente que está en este país que no tienen documentos pueden tener una oportunidad, la misma oportunidad que me dieron a mí. Eso es algo bien importante para mí, para tantos de los latinos también que están entrando al Congreso a este año. ¿Cómo ve la estrategia del gobierno? Ahorita el 21 de diciembre se acaba el título 42 que le ha permitido al gobierno expulsar a quien llega pidiendo asilo, y ya hay miles de personas intentando y están cruzando todos los días. ¿Cómo ve lo que ha hecho el gobierno y qué debería hacer si es que usted considera que debería ser algo diferente? Mira, a gente que viene acá a los Estados Unidos, que viene a la frontera, que necesitan asilo, es algo bien importante que en este país hemos hecho por mucho tiempo, por muchos años. La idea que gente no puede venir a los Estados Unidos porque están sufriendo, necesitan ayuda, es algo que a mí, yo no apoyo a eso. Yo creo que los Estados Unidos tienen que ser un país que ayuda a gente que está pidiendo asilo acá en este país. No debemos tener una situación que no podemos ayudar a gente, especialmente que está en situaciones bien difíciles en su país. Ahora, sabemos que tenemos que ver a este problema con un programa de reforma migratoria más grande, que claro que tenemos que tener una frontera que sea segura, claro que tenemos que ayudar a gente que en otros países, pero también tenemos que ayudar a la gente que está acá, que no tiene papeles, que necesita nuestra ayuda, a poder tener programas de Guest Worker Program para que si quieren trabajar acá en los Estados Unidos, pero regresar a su país, tenemos que tener un programa que apoya esto. Bueno, para que ustedes vean, y usted lo oye hablar, es decir, la realidad es que usted no puede permitir que miles de personas, entre las cuales hay traficantes humanos, traficantes de drogas, criminales y personas buenas. Entonces, no habla de controlar la situación en una forma justa. Mi esposa tuvo que esperar 2 años y no nos quejamos para tener la residencia. Y ahora el proceso de ciudadanía es normal y hay que seguirlo. Pero esta gente tiene un propósito ellos no les interesa en verdad el problema de la inmigración. Lo que les interesa es tener votos, gente aquí que le dan hasta el derecho a votar sin ser ciudadanos y permitir, yo estoy de acuerdo que se legalice la gente decente, verdaderamente, que tienen una razón para venir aquí. Pero entre todo ese grupo hay traficantes humanos, hay traficantes de drogas, están trayendo fentanol, cosas terribles. Entonces no puede haber un descontrol total, porque ningún país en el mundo que es sabio permite una frontera descontrolada. Tenemos terroristas, y no estoy diciendo que todo el que viene es así, no, viene gente buena ignorantemente que creen que esta es la tierra prometida, y no es verdad. Lo que también hay que orar es que en esos países la gente empiece, y el gobierno de los Estados Unidos también ayude a esos países a que se desarrollen con la ayuda de Dios, y que cada cual se levante en la tierra donde Dios lo puso. Y no es que esté en contra de que venga gente de un país, pero mire cómo usan esto y después se enredan porque no les interesa en verdad el sufrimiento de esa gente que viene. Les interesa cómo pueden meter gente al punto de lo que es el sistema electoral para mantenerse en el poder. Es increíble, pero ahí tiene usted, ve bien que usan un tema que llega al corazón de mucha gente, pero detrás de todo esto, mira la depravación de lo que este hombre dijo. Este tipo llega al Congreso, quién sabe cuántos pastores, cuántos cristianos votaron por este tipo, y este tipo ya anda en Sodoma y Gomorra, ya no tiene una esposa, tiene un esposo, es una loquera. Y esto habla claramente, hermanos, de que en este proceso el Cristo que vino a buscar y a salvar lo que nació en el pesebre, hay que predicarlo y buscar un despertamiento, un despertar. Así que mire en las situaciones que hay. Nace en el pesebre, empieza la predicación, duró 3 años de ministerio donde podemos leer la escritura, el niño es presentado en el templo,
él ya a los 12 años está en la sinagoga y pone maravillas, maravillados todos los rabinos y todo, y empieza entonces a los 3. Mire el proceso, y yo quiero que vean esto es también parte de la Navidad. Tuvo una niñez normal, que es lo que estos anormales como el presidente y congresistas como este no quieren que nuestros niños tengan. Una niñez normal como lo quiso Dios, eso es parte del mensaje de Navidad. Nace en el pesebre, se cría en la ciudad de Nazaret, donde vienen José y María, su padre, en términos físicos y adoptivos, porque Jesús no es el resultado de José tener una relación con él, es una obra milagrosa, lo que se llama la encarnación, el milagro del nacimiento milagroso de Cristo. Ahora, la parte humana sí responde a lo que es la parte de María, pero José, no siendo su hijo, lo adopta como su propio hijo, la parte humana de Jesús. María sí es madre, no de Dios, sino que es madre, porque para ser madre de Dios tenía que existir antes que Dios. Eso es una blasfemia, y la gente se traga ese cuento. Pero entonces, ella sí es madre, él es un padre adoptivo, y eso es otra cosa. Aquí hay, en la Navidad, cuando se refleja el sacrificio de José, no siendo el padre del niño, y no entendiendo al principio el proceso milagroso, pues José se convierte en un padre que adopta ese niño. En términos mundanos, no mundanos, humanos acá abajo en la tierra, esa es la palabra correcta. Entonces, eso es algo que ante el aborto se debe promover más. La adopción de niños por parejas que verdaderamente tengan las cualidades y las condiciones para levantarlos en un temor a Dios y en una forma protegida y de bendición. Así que aún ahí vemos el proceso de esto. Luego vemos el proceso normal del crecimiento y de eso no habla la Biblia. Pero Jesús tuvo un proceso normal como niño y se va creciendo y adelantándose y creciendo en ese proceso, cuando entonces nosotros leemos bien claro en la Escritura, en el libro de Mateo, cuando el Señor entra, escúchelo bien claro, cuando el Señor va y pasa por todo el proceso, y Jesús llega a ir al templo y allí se presenta ante todo el liderato religioso, y a los 12 años empieza a hablar de la Biblia, de todo, de las Escrituras, del Torá. Entonces, es una realidad que los niños deben tener un proceso normal de crecimiento. Ahora, no dice, y mire, y esto es algo que me viene tantas cosas con esto de la Navidad. Cuando Cristo va al templo y lo llevan al templo y lo presentan a la edad que los judíos, creo que eran 12 o 13 años, cuando lo presentan a esa edad y él se expone y Dios lo usa, más nunca en la Escritura se registra en forma o manera alguna, el asunto de que se convierte en un predicador de niños. ¿Y sabe por qué me preocupa? Porque yo he visto que el 90% de los predicadores de niños que los llevan y los utilizan terminan mal, porque dejan de ser niños y parecen unos viejos predicando. Yo no dudo que pueda haber una excepción, pero la palabra bíblica es que él aparece a los 12 años, tiene una vida normal de niño. Estoy seguro que jugaba, que se bañaba allí en el río, que compartía con los demás, que estudiaba con los demás. Y eso es lo que la iglesia tiene que promover, una normalidad en el crecimiento de la niñez. Vamos a escuchar a Jorge Isaac un momento, ya que estamos hablando de niños. Y vamos a escucharlo y luego venimos con la parte final de este programa. Hola, bienvenidos. Hoy voy a leer la palabra y si no son cristianos, pues igual quédense. Y si son cristianos, pues vamos a leer la Biblia. Básicamente voy a leer 2 versículos y si me da tiempo para más, luego lo haré, pero most probably I'm going to do it two-part. El versículo 1 dice: como la nieve no es para el verano, ni la lluvia es para la cosecha, tampoco el honor es para los necios.
lo que esto está hablando, el necio, una persona que no escucha. Mentalmente no va a escuchar. Piensa en él mismo, piensa que por él todo es bueno, todo es correcto, pero si alguien va contra lo que yo digo, está mal. Una persona no puede esperar tener honor si no muestra honor a otro. Por eso, la regla dorada, respeta a otros como quieren que te respeten a ti. Trata a otros como no quieren que te traten a ti. Si tú quieres que te traten con respeto, amabilidad, muestra eso a otros. Y créeme que la gente te mostrará respeto y amor. Y esto va también con el versículo 2 que dice, como gorrión caletea y golondrina vuela, la maldición gratuita volverá sobre el que la profirió. En otras palabras, lo que tú siembras, cosechas. Si siembras mal, cosecharás mal. Pero si tú siembras bien, busca a Dios, hace esas cosas buenas, créeme que Dios te bendecirá. El versículo 3 nos habla, látigo para el caballo, freno para el asno y vara para la espalda de los insensatos. Normalmente nos molestamos cuando nos regañan y nos molesta, nos frustra. I'm talking about personal experience. Pero que sepamos que los que están haciendo nuestros padres es bueno para nosotros. Porque como látigo para el caballo, el freno para nosotros usa para que no se desvíen, no se van para otro lado, así mueve. Entonces ese castigo nos ayuda a mantenernos firmes, ¿verdad? En Dios y básicamente nosotros mismos, nuestro behavior. Y el versículo 4 dice, no respondas al necio según su insensatez, para que no te hagas semejante a él tú también. En otras palabras, no pelees con insensato. Hemos aprendido que insensato es un sinónimo del necio. El necio no escucha. Pero como decía, el necio es una persona que no va a querer escuchar. Tú peleando con él, tú estás peleando con ti mismo. Pues espero que esto funcione. Bueno, no funcione, pero espero que este mensaje te lleve a tu corazón. Y para que sepas, Dios te ama. Jesús te ama y Él quiere tener una relación contigo. Pero es que tú te ayudes. Bye. Bueno, quiero terminar con esto, luego cuando vengamos lo que está diciendo. Ya, mire, Isaac tiene 14 años ahora. Y estamos hablando de niños predicadores de 5 y 6, 7 años. Y le roban su niñez. Y puede haber una excepción. Pero note bien que hay una cosa diferente. Una cosa es la presentación a los 8 días en el templo. Y otra cosa es cuando a los 12 años, y de eso hablaremos en el próximo programa, Jesús entra y es llevado al templo. De eso hablaremos. Vamos camino ahora, vamos camino en la Navidad, vamos camino al proceso de esa vida de joven, de niño, que la Biblia no dice mucho, pero que llega entonces al proceso de un ministerio de 3 años y luego esa Navidad se convierte y llega en la realidad de la esperanza y llega a la cruz del Calvario. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí con el pueblo, que tú guardes los niños y Señor, los cuide de que puedan vivir una niñez normal y que la iglesia se mueva a proteger los niños y que los padres y las madres entiendan la importancia de esto y que tú, Dios, tú obres milagros, prodigios y señales y que muchos se conviertan, vuelvan a ti y se reconcilien. En el nombre de Jesús. La Navidad es para todo el año. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor.